Vamos a hacer una charla a medias con mi colega Daniel Martín Collado y yo. Yo voy a empezar hablando de cambio climático en general, donde están los últimos estudios sobre cambio climático, nos están diciendo, y también sobre cambio global, no solamente cambio climático, porque estamos inmersos en una crisis de múltiples factores ambientales, y luego pasaremos, bueno, os voy a mostrar si sé manejar esto, no sé dónde tengo que apuntar. ¿Allí? ¿Allí? Pues no sé. Ahí, uy, se quedó. Sí, espera. Vale. Bueno, lo que os decía, también antes de empezar, los de atrás, no sé si vais a ver las gráficas, si queréis moveros un poco hacia adelante, y si no, bueno, pues estáis bien ahí, lo que queráis. Bueno, pues eso, voy a hablar en primer lugar un poco de dónde estamos a nivel planetario, de eso que están diciendo los últimos estudios. Hablaré brevemente de cómo impacta esto, o qué impacto tiene el sector agroalimentario aragonés. Obviamente esto en 20 minutos pues daría para mucho más tiempo, ¿no? Y luego finalmente mi compañero os hablará un poco de estudios empíricos nuestros que hemos hecho en el CITA sobre cómo perciben los ganaderos estas cuestiones del cambio climático. Allí, pero sí, yo creo que lo hace con retraso, porque antes me ha pasado un montón de golpe. Sí, bueno. Bueno, no sé si estáis familiarizados con el concepto de límites planetarios, pero bueno, los grandes científicos en cambio global están analizando desde hace algunos años cómo va el planeta en lo que ellos definen el espacio seguro de operación para la humanidad, ¿no? Entonces, esos son los estudios que han ido publicándose en las mejores revistas científicas del mundo, y veis cómo para el 2023, que es el último, bueno, pues de estos límites que no deberíamos sobrepasar, pues de ellos ya 6 están ya sobrepasados. Entre ellos tenemos aquí el cambio climático, que veis, pero tenéis otros, por ejemplo que haría referencia a las nuevas partículas químicas, plásticos, etcétera, o que hace referencia a la biodiversidad, o que hace referencia, que es uno de los más importantes, a los ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente el nitrógeno y el fósforo, que están muy relacionados con la agricultura a nivel planeta. Entonces veis cómo que la situación está agravando no solamente en términos de cambio climático, pero también en otros muchos aspectos ambientales. Acaba de salir este informe también, hace escasos días. Ahí veis un poquito, bueno, la zona verde sería una zona segura, zona amarilla, zona que empieza a ser no segura, y zona roja donde realmente nos hemos pasado, ¿no? El límite en estos momentos más notable, que ya lo venían diciendo esas gráficas anteriores, es el nitrógeno. Es decir, tenemos un ciclo del nitrógeno totalmente roto, fundamentalmente, como veremos posteriormente, pues por el tipo de agricultura industrial que tenemos en estos momentos en el planeta. Hay otros muchos aspectos, ¿sí? Como los que os decía, de pérdida de biodiversidad, cambio climático. Bueno, pues aquí veis cómo estamos en cambio climático. Tenemos en concentración de CO2, estamos muy cerca de ese límite que no deberíamos sobrepasar, pero por ejemplo en la fuerza radiactiva, que es la diferencia entre la energía que entra del sol y la que sale por el efecto invernadero, pues está aumentando también claramente. Esto es un estudio también muy reciente, que a veces nos parece que las cosas son lineales, pero los científicos no saben interpretar por qué, pero estos dos últimos años, el 23 sería en azul y el 24, lo que llamamos el 24 es en rojo, son muy anómalos, además para peor, y además no están sabiendo interpretar qué está ocurriendo. Pero bueno, ahí tenéis, no llego a leer, creo que esto es, sí, la temperatura en el océano, la temperatura en el Atlántico Norte. Aquí tenéis la extensión del hielo en el planeta, la extensión de hielo en el Antártico, y aquí tenéis un poco la temperatura media del aire. Entonces vemos cómo estos cambios, bueno, pues estos últimos años están siendo especialmente malos, y ya digo que no saben exactamente a qué es debido. Este otro estudio hace referencia, nosotros podríamos pensar que el cambio climático son cambios lineales, que nosotros estamos a tiempo de intervenir, y que si intervenimos y dejamos de emitir, o incluso reducimos las emisiones, bueno, pues las cosas van a volver poco a poco a su lugar, ¿no? Pero, sin embargo, la ciencia nos dice que en realidad no es así. Hay una serie de puntos de inflexión o umbrales que, una vez sobrepasados, va a ser imposible regresar a tiempos anteriores, al menos a escala humana, no a escala geológica. Hemos de tener en cuenta que el planeta tiene 4.500 millones de años,
Y entonces a escala geológica al planeta le va a dar un poco igual, pero a escala humana no. Entonces aquí tenéis un poco los diferentes puntos de inflexión que en función de qué grado de temperatura se alcance, en estos momentos estamos a 1.5 aproximadamente, pero bueno, se habla ya de que si seguimos así a fin de siglo seríamos como un 3.5 grados o incluso superior. Bueno, pues a diferentes calentamientos a fin de siglo estos serían los diferentes puntos de inflexión que hacen referir pues, a la fusión del permafrost o la desaparición de los glaciares de montaña, etcétera, etcétera. Hay una serie de puntos planetarios que además se interconectan unos con otros que, bueno, pues que pasados esos umbrales podemos entrar en terreno desconocido. Y un poco esta gráfica que a mí me gusta mucho viene a expresar eso, ¿no? O sea, la Tierra está en una especie de tobogán hacia abajo, en una época interglacial. Sabéis que los periodos interglaciales vienen a durar unos 100.000 años. Estamos yendo hacia esta especie de tobogán y hay una especie de threshold o de punto de inflexión a partir del cual entraríamos en un estado bastante estable, que sería como de tierra caliente. Entonces, todo lo que hagamos ahora es para intentar sacar a la Tierra de este tobogán y llevarlo como una especie de lateral de tierra estabilizada, ¿no? Esa sería un poco una representación gráfica de dónde nos encontramos en esto. Nadie sabe exactamente dónde está este umbral, pero los científicos nos están advirtiendo que estamos de manera acelerada llegando a algunos de ellos, ¿no? Y esto tiene además repercusiones a nivel temporal, porque nosotros, lo que os decía un poco al principio, ¿no? En este otro trabajo, ya digo, son las principales revistas que existen en el mundo, ¿no? Las épocas interglaciales vienen a durar unos 100.000 años, ¿no? Entre una glaciación y otra. Lo que estamos haciendo ahora es intentar mantener a la Tierra por debajo de 2 grados, aunque ya estamos en 1.5, para de algún modo estabilizarla. Si nosotros pasáramos estos 2 grados, que podrían ser 2,5, nadie sabe dónde está el umbral de temperatura exacto, obviamente, es un gradiente, pero podríamos entrar en un periodo que podría durar milenios. Es decir, que por eso los científicos alertan cada vez de manera más, intentar ser más persuasivos de que ahora es el momento de intentar, primero dejar de crecer las emisiones y luego intentar reducirlas, ¿no? Porque podríamos entrar en un loop que a escala humana sería irreversible. Bueno, esto es un poco en 10 minutos cómo está el panorama, que como veis no es demasiado optimista que digamos, y ahora vamos a hablar un poquito pues, de agricultura. Esta gráfica es la misma que os montaba anteriormente, solo que es un poquito viejo ya este trabajo, el 17, pero bueno, los puntos vienen a decir la contribución de la agricultura a cada uno de estos límites que se han sobrepasado. En este caso eran estos 3, ¿no? Pues como veis, la agricultura tiene mucho que ver con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de especies, no solo aquí en Europa, sino fundamentalmente en Sudamérica y en otros continentes, ¿no? La invasión de los ecosistemas naturales, etcétera, los cambios de uso de la tierra están provocando mucha pérdida de biodiversidad, y aquí tenéis un poco donde realmente la agricultura está contribuyendo de manera notable, es en esta disminución de los ciclos del fósforo y fundamentalmente el nitrógeno. Aquí veis el cambio climático, que todavía en este año estamos ahí en esa fase amarilla, todavía no llegamos a rojo, y cómo la agricultura viene a suponer, como veremos a continuación, aproximadamente 1/3 del total de emisiones a nivel planetario. Es el sistema agroalimentario, no la agricultura, el sistema agroalimentario. Bueno, pues ahí veis cómo la agricultura tiene mucha responsabilidad en estas disrupciones del nitrógeno, de los ciclos del nitrógeno, y esto se debe pues, a los grandes flujos de materiales que existe fundamentalmente desde Estados Unidos, soya, maíz, o Latinoamérica hacia Europa y Asia, que, bueno, estos datos son un poco antiguos, no he encontrado mapas similares para años más recientes, pero veis cómo se está incrementando notablemente ese flujo de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, a China, a Asia y a Europa. Ahora lo veremos un poco. ¿Eso a qué se refiere? Pues se refiere a los fertilizantes de síntesis fundamentalmente y a los ingredientes para la ganadería industrial, que en Aragón, bueno, pues ahora lo veremos un poquito qué supone esto. Bueno, aquí es lo que os decía, este es el trabajo que establece que aproximadamente estamos en 1/3 del total de emisiones. Ahí veis un poquito cuál es la participación en los países como el nuestro, los industrializados, y en los países en desarrollo. Los países en desarrollo tienen mucho que ver con la tierra, el uso de la tierra y los cambios del uso de la tierra, lo que os decía, deforestación, etcétera, mientras que en los países industrializados, pues el peso del consumo energético y de la industria es mucho mayor.
Pero bueno, esto sería una media para todo el globo, ¿no? Eso es un poco la composición donde están las emisiones a día de hoy. Pero como veis, las emisiones relacionadas con el uso de la tierra pues siguen siendo muy elevadas también en los países de desarrollo, en vías de desarrollo, o sea, desarrollados, perdón. Estas son cómo han evolucionado las emisiones. Aquí veis el porcentaje, aquí en valores absolutos. Bueno, en porcentaje, estos somos nosotros, los desarrollados, estamos más o menos alrededor del 25%, creciendo levemente. Los países en vías de desarrollo están decreciendo porcentualmente porque los otros sectores, industrial, consumo energético, están creciendo más, pero bueno, en las emisiones totales, ahí lo veis, tenemos más o menos en Europa, Estados Unidos, países así, tenemos un descenso desde el 90 de un 6% aproximadamente. Esto es del sistema agroalimentario, repito, no solamente la producción, sino también toda la cadena. Pero veis cómo en los países que se están desarrollando pues hay un incremento del 100% y una media del 42%. Es decir, estamos en una senda clara de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, Aragón, bajo un poco el debate y luego entraremos con Daniel a ver ya cosas más concretas de las investigaciones empíricas que hacemos en el CITA, ¿no? Bueno, Aragón, los dos grandes sectores los tenéis allí. Lo que más crece es, por un lado, el regadío. Ahí lo tenéis, desde el año 95 al 2021. No he conseguido datos más recientes. Las hectáreas y esta gráfica que a mí me parece muy clara, ¿no? Como el ovino, estamos pasando, en estos momentos creo que estamos por debajo de 1 millón ya. Pues es una comunidad que llegó a tener no hace tantos años 4 millones de ovejas, estamos por debajo de 1 millón de ovejas. Mientras que el porcino, pues estamos en estos momentos, en el 21 ya llegamos a los 10 millones, pues ahora estaremos en, no sé, 11 millones de porcinos o 12, no lo sé, no tengo el dato ahora en la cabeza. Y obviamente esto tiene repercusiones a nivel de emisiones, pero también lo que os decía antes, por ejemplo, de la irrupción de los ciclos del nitrógeno. Ahí tenéis un claro exponente de a lo que se refiere esa irrupción de ciclos del nitrógeno. Pues los purines, en el caso aragonés, para que lo entendamos todo, ¿no? O sea, tenemos en una senda un poco, pues eso, insostenible, podríamos decir. Aquí, con mi colega Daniel, estamos haciendo unos mapas con sistemas de información geográfica en España para todas las especies ganaderas. Solo os voy a poner un par, que son los del porcino, pero podría enseñaros también las del ovino y veríamos que los colores cambian totalmente porque el ovino está bajando en todas partes y el porcino, pues ya veis que se concentra muchísimo en el Valle del Ebro. En Aragón lo tenéis, aquí también tenemos bastantes concentraciones, solo que aquí es el ibérico. Pero lo más interesante es la evolución, ¿no? La evolución entre los años, a ver si lo veo, del 2007 al 2018, y veis un poco en verde serían los grandes incrementos de porcino, en rojo serían los decrementos. O sea, lo que pasa es que los números, en valores absolutos, las reducciones son mucho más bajas que los incrementos, ¿eh? Aquí estáis viendo cómo el porcino está claramente ganando peso aquí en Aragón y en Cataluña, también en Murcia y en Extremadura, aunque aquí hay mucho más sistema ibérico. Bien, entonces un poco, y esto ya es una posición muy personal, pero bueno, lo que viene a defender mucha gente desde que se muestra crítica con el sistema de producción actual, es que tenemos que intentar cambiar el paradigma, ¿no? De unos sistemas basados en energía fósil y que como dicen los ingleses, take, make, waste, es decir, coge, de extracción a desecho, a sistemas mucho más circulares, donde se reduzca la extracción de materias primas, se reduzcan los desechos y sea circular fundamentalmente a partir de energía solar. Es decir, de sistemas que son absolutamente lineales a día de hoy, pues desde, yo qué sé, la soja se produce en Paraguay o en Brasil, viene aquí, se la damos a los cerdos que luego se van a Chile. Es un sistema totalmente lineal, a sistemas mucho más... o sea, esos sistemas son lineales, son globales, absolutamente abarcan todo el planeta. Habréis visto algún documental como los productos pueden ser producidos en España, envasados en, yo que sé, en China y consumidos en Estados Unidos. No tiene mucho sentido, ¿no? Un sistema muy especializado. Antes los sistemas agrícolas eran mixtos, ahora son totalmente especializados y basados en insumos. Tenemos que pasar a sistemas circulares, renovables, más localizados.
tanto en la producción como en el consumo, mucho más diversificados. La diversificación es el elemento clave, es decir, por ejemplo, prácticamente han desaparecido los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, ¿no? Volver a sistemas agrícola-ganaderos, ahí sí que los animales cumplen un papel agroecológico muy importante y muy basados en el conocimiento. Hoy día tenemos conocimiento, no se trata de volver a la agricultura de nuestros abuelos, o un poco sí, pero con el conocimiento de hoy, ¿no? Entonces, 3 ejemplos de por dónde irían las cosas. Pues uno, la economía circular. Hace 2 o 3 años tuvimos aquí el primer Congreso Nacional de Economía Circular, aquí en Teruel, en esta misma sede, que viene a decirnos en agricultura, a ver si lo sé pasar, no sé por qué, eso. Pues estos son los grandes principios, ¿no? Y cómo había que traducirlos a la agricultura, pues preservar el capital natural, perdón, se me ha ido. Preservar el capital natural mediante flujos renovables, es decir, respetar los ecosistemas fundamentalmente, minimizar el uso de insumos externos, tanto materiales como energéticos. Claro, estamos muy dependientes de energía fósil y eso en algún momento, si queremos parar las emisiones de gases de efecto invernadero, habrá que parar, también en la agricultura. Intentar reducir la dependencia de energía fósil y depender más de la energía solar, que en agricultura parece un poco de perogrullo, porque las plantas crecen a través de la fotosíntesis, en energía, pues, es totalmente energía solar, ¿no? Y otros insumos, no solamente energéticos, pero fundamentalmente, pues lo que decía, fertilizantes de síntesis, ingredientes de alimentación para la producción animal, por ejemplo, etc. Optimizar los procesos de circulación de nutrientes, de procesos y de los materiales, lo que os vengo diciendo, y bueno, primero minimizar y luego valorizar los residuos que tengamos, ¿no? Esos son los grandes principios de cómo habría que aplicarlos a la agricultura. Otro gran concepto, que es la agroecología, que además de ser un movimiento, que no es la agricultura ecológica, que además de ser un movimiento social, en esencia es la traslación de los principios científicos de la ecología a la agricultura. La agricultura no deja de ser un ecosistema modificado por el hombre. Entonces se trata de volver a estos principios de reciclado de biomasa, el flujo balanceado de nutrientes, el suelo como elemento esencial para cuidar el suelo, sobre todo a través de su actividad biótica y de la conservación de la materia orgánica. Sabéis que los suelos hoy día, en países sobre todo mediterráneos, sí, estoy acabando, pues eso, están perdiendo mucha materia orgánica. Manejo de microclima en países mediterráneos es fundamental, intentar la poca agua que cae cosecharla para mantenerla y que los cultivos crezcan, diversificar lo que os decía antes, el tiempo y en el espacio con diferentes especies, etc. Y preservar las interacciones biológicas no solo a nivel del agroecosistema, sino con tu entorno, ¿no? A través de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Nosotros en el CITA proponemos una nueva cadena de valor que una los ecosistemas naturales y en este caso los agroecosistemas, en este caso de montaña, porque el trabajo lo habíamos pensado para montaña, unir los agroecosistemas de otra manera con la sociedad, con los consumidores y con la sociedad. Entonces para eso establecemos el marco de los servicios de los ecosistemas, que son los servicios que nos regala la naturaleza. Al final la agricultura no deja de estar y la ganadería no dejan de estar en el centro, en esta transmisión de servicios de la naturaleza, modificando algunos y produciendo bienes, servicios de los ecosistemas y también diservicios, también externalidades negativas o aspectos de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, en función de qué políticas establezcamos y de cómo el consumidor valore estas cosas y demande un determinado tipo de agricultura, pues podremos de algún modo cambiar esas prácticas agrícolas ganaderas para de algún modo contribuir a la protección de los agroecosistemas. Todo esto en un contexto pues, de cambio climático, que es lo que estamos hablando hoy, de innovaciones tecnológicas, no solo tecnológicas, pero de innovación, y de tendencias socioeconómicas que al final es lo que nos va a marcar un poco hacia dónde va la agricultura, ¿no? En función de que la sociedad esté demandando. Creo que eso. Ahora Daniel, yo he acabado. Daniel va a aterrizar todo esto a la tierra, mucho más. Bueno, voy a ir un poquito rápido para que dé tiempo a discutir un poco y solventar preguntas que podáis tener. A ver si me apaño yo. Bueno, yo lo que os voy a presentar es un poquito, después de la visión general que ha dado Alberto, cómo ven los ganaderos el tema del cambio climático, cómo lo perciben, cómo se sitúan y qué están pensando hacer o cómo están pretendiendo adaptarse. Entonces, bueno, luego si queréis volvemos sobre las diapositivas, pero bueno, aquí
lo que os muestro es los puntos son donde hemos hecho encuestas a ganaderos en concreto, ¿no? Y como veis, bueno, pues los datos que os voy a presentar son de 250 o 300 encuestas que hemos hecho en todo el territorio de la península, en gran parte yendo desde Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha, Aragón, pero también en Francia, en Túnez o incluso en Egipto, ¿vale? O sea que hay una muestra bastante representativa. Lo que hacemos es ir y preguntarles, ¿vale? Y les preguntamos aspectos muy diversos e intentamos relacionarlos todos ellos para ver, pues, un poquito cómo se... Una de las preguntas clásicas es ¿cuál piensan los ganaderos que es la causa del cambio climático? ¿Vale? Y se les pregunta si, o sea, se les da opciones, ¿no? Si el cambio climático no está ocurriendo, si no hay suficientes evidencias, si está ocurriendo pero está causado por procesos naturales, todas estas cosas que hemos oído, ¿no? O si está causado por procesos naturales y por la actividad humana, o la respuesta que da la ciencia, ¿no? Si está causado por la actividad humana principal. Bueno, temas de cuál es la gravedad, cómo consideran que es la gravedad del cambio climático entre el 1 y el 10, si se ha exagerado la importancia del cambio climático, si están preocupados por el efecto del cambio climático en su explotación, y luego un tema que ya iremos, cuánto confían en diferentes agentes sociales, porque el tema del cambio climático y las percepciones en todos nosotros, y más en estos tiempos, está altamente politizado, ¿no? Y entonces también les preguntamos si confían en los veterinarios, en verde mucha confianza, en rojo poca confianza. ¿En quién confían, no? Veterinarios, asociaciones de raza, científicos, cooperativas, empresas agrarias, y sigo para abajo, otros ganaderos, la administración pública, los medios de comunicación, los ecologistas y los animalistas. Y veis claramente dónde se sitúan los ganaderos en general, por supuesto, siempre hay todo tipo de posiciones, dónde se sitúan los ganaderos. En esta gráfica, que a mí me parece el resumen general de dónde estamos, es el porcentaje de ganaderos de diferentes lugares, ¿no? Pues Túnez, Francia, las diferentes zonas de España, qué porcentaje de ganaderos piensa, cuál es la causa del cambio climático en porcentaje de ganaderos. Causado por la actividad humana, es este lado de aquí, y aquí, si veis, que es un proceso natural y causado por la actividad. Es decir, y luego, pues ya el negacionismo extremo, que también se da, pero es mucho menos evidente, ¿no? Pero podríamos decir que la gran mayoría de los ganaderos que hemos encuestado, como os digo, son muchos y en lugares muy diversos, pues piensan que el cambio climático es un proceso natural y humano, ¿vale? A pesar del amplio consenso científico al respecto, y a pesar de que ellos afirman que creen mucho y tienen mucha confianza en la ciencia, ¿vale? Pero no es solo de ellos, es decir, que la desconfianza climática ha penetrado en nuestras sociedades, ¿vale? Y es un problema que, bueno, pues todos conocéis las consecuencias que puede tener, sobre todo en la situación que nos ha descrito Alberto en la que estamos, ¿no? Y sobre todo que el relato, el negacionismo climático ha pasado de ser un negacionismo absoluto, de decir, pues esas frases que a veces decían los políticos, ¿no? De mi primo dice que hay un geólogo, que mi primo que es geólogo dice que en realidad esto es una pantomima. Evidentemente, como no se sostiene, ha pasado a lo que se llama negacionismo de segunda generación, que ha pasado, como os digo, del cambio climático no está ocurriendo, los humanos no están causando el cambio climático, bueno, los impactos no son tan negativos, bueno, las soluciones que se proponen no funcionarán, o, por ahora, donde estamos ahora en muchos aspectos, el movimiento por el clima y la ciencia son poco fiables, ¿vale? Aquí lo que veis es, ante la respuesta de cuál es la gravedad del cambio climático en la actualidad, a pesar de todo esto, a pesar de este negacionismo 2.0, 3.0, 4.0, la gente piensa que es un problema. No tengo yo la culpa, pero es un problema, ¿vale? Hasta el punto de que la media en Francia y en España pues se sitúa pues en el 8,5, en ese entorno de gravedad del cambio climático. Aquí lo que veis, más o menos, pues por aquí estaría la media, es donde se sitúan los ganaderos, ¿vale? Creen que es un problema, pero menos que la sociedad. Y en parte, que es una de las ideas principales, porque se les está acusando de ser uno de los principales causantes del cambio climático y se sienten atacados, ¿no? Se sienten atacados personalmente, en su parte más identitaria, no solo como trabajo, es decir, todos nos sentimos de alguna forma causantes del cambio climático con nuestros coches, tal, pero ellos sienten una agresión de alguna forma, ¿no? A su forma de vida, etcétera, etcétera, pero que entramos
en temas relacionados con el conflicto entre el mundo urbano, el mundo rural, y el posicionamiento de cada uno en la situación. Bueno, esto es, a pesar de que piensan, aquí esto es ante la respuesta, se ha exagerado sobre la importancia climática o estoy preocupado por los efectos del cambio climático en mi explotación, de nuevo vemos lo mismo, ese tipo de negacionismo que sí que no, ¿no? Es decir, piensan la gran mayoría que se ha exagerado las consecuencias del cambio climático, pero más de la mitad están preocupados por los efectos del cambio climático en su explotación, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la situación que creemos o que interpretamos? Bueno, pues que convive un reconocimiento parcial del cambio climático y una desconfianza en determinados aspectos, ¿no? Entonces, a pesar, la sociedad y los expertos difieren en la forma en que se evalúan los riesgos, y esto es una cosa muy importante, ¿no? La ciencia se centra en las características de los riesgos en sí, ¿vale? No en la evaluación de sus costes, ni en los beneficios, etcétera, etcétera. Y la sociedad, y los ganaderos en particular, aproxima la evaluación, o sea, el dramatismo de la situación, mediante otra serie de aspectos que no son solo técnicos, que entra pues todas las partes que estamos hablando, ¿no? Los psicológicos, los culturales, los sociales, cómo integro esta nueva cosa dentro de mi situación actual, etcétera, etcétera. Y podríamos decir, ¿cuál es la percepción de los ganaderos sobre el cambio climático? ¿Es más acertada que los de los expertos o no tienen ellos más razón por relacionar, o menos razón que los expertos que lo vemos desde un punto de vista muy numérico, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Quién tiene más razón? ¿Cuál es el impacto real del cambio climático? Bueno, esto lo voy a pasar, pero aquí, bueno, todo esto en realidad el área de la sociología ha estudiado mucho todo, cómo se forman las opiniones de la gente, en todo en general y en el cambio climático en particular, ¿vale? Esto que no voy a entrar aquí, lo que muestra es todo lo que influye en las intenciones de adaptación, ¿vale? Lo que os quiero contar aquí, que evidentemente está la percepción del cambio climático, está la capacidad que uno piensa para adaptarse al propio cambio climático, están los incentivos, es decir, la parte de política, si me pagan, si no me pagan, etcétera, etcétera, la creencia en el cambio climático y una parte muy importante que es lo que desde el mundo de la sociología o de la socioecología se llama la maladaptación. Es decir, hay una parte que yo creo en el cambio climático, que yo me quiero adaptar al cambio climático, pero que yo me maladapto al cambio climático, ¿vale? Y hay tres formas de maladaptación que se definen, que una es el fatalismo, es decir, no hay nada que hacer, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, seguir y que sea lo que Dios quiera. Y luego la parte del wishful thinking, ¿no? Que es el pensamiento que se va a cumplir el deseo que yo tengo, es decir, que las tecnologías nos van a ayudar, que, bueno, pues ese pensamiento de alguna forma positivo sobre el asunto. Y aquí lo que se muestra en estas gráficas es la parte que hablamos de lo que os comentaba antes de confianza social, ¿vale? Aquí lo que veis es cómo se distribuye, bueno, estas flechas son los diferentes agentes en los que hemos medido la confianza, y en estas flechas lo que dice es que aquí estarían todos los puntos, representan ganaderos, y lo que dicen estas gráficas es que hay ganaderos que confían en general que confían en la sociedad en general y ganaderos que no confían, que desconfían, ¿vale? Y luego esto ahora lo vamos a relacionar con el cambio climático. Y por otro lado, que es lo que se ve en esta línea, ¿vale? Hay ganaderos que confían mucho en el sector, ¿vale? Que son a la vez los que confían poco en los ecologistas, ambientalistas, etcétera, etcétera. Es decir, que cuanto más confías en el sector, menos confías en los agentes del sector, menos confías en los ecólogos, los ambientalistas, etcétera, ¿vale? Aquí lo que se ve básicamente, lo primero es, esto es la relación entre lo que piensan de las causas del cambio climático y su confianza total. De tal forma que vemos que aquellos que piensan que no hay evidencias o que es un proceso natural se sitúan en esta área que es de desconfianza total ante la sociedad, ¿vale? Que sería la primera parte. Y tanto la gente que piensa que es debido a los humanos o humanos naturales se sitúan en este área. Y las diferencias se ven básicamente que los que piensan
que es un proceso humano, tienen mucha más confianza en la administración, en los gobiernos, en los medios de comunicación, en los ecologistas, en los animalistas, etc. Y aquellos que dudan o que hacen este negacionismo 2.0, es decir, medio ambiente es debido a un proceso natural y un proceso humano, se sitúan en este área, es decir, que de alguna forma se corresponden con el punto de vista del sector en general. No solo son los ganaderos, sino el sector formado por las revistas, los veterinarios, las asociaciones, las cooperativas, las empresas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Bueno, pues voy a contaros esto por si tenéis algunas dudas al respecto. Este sería un resumen, ¿vale? Y esto, lo que les preguntamos, también de nuevo aquí, básicamente lo que veis aquí son los diferentes sistemas de producción intensivos, semi-intensivos, extensivos en Egipto, en Francia, en España o en Túnez, distintos sistemas de producción, y directamente vamos y les preguntamos cómo os adaptaríais vosotros, qué pensáis que tenéis que hacer vosotros para adaptaros al cambio climático, ¿vale? Y entonces lo que vemos, está en inglés, pero básicamente se ve claramente, esto es la proporción de ganaderos que escogen. La proporción de ganaderos que escogerían cada una de las estrategias de adaptación, y lo que veis aquí básicamente es que cerca del 70% de los ganaderos piensan que para adaptarse al cambio climático hay dos opciones, ¿vale? Y independientemente de que sean intensivos, semiextensivos, de montañas, de valles, se ve un patrón bastante claro. Básicamente que hay que invertir en maquinaria y en instalaciones, o que hay que intensificar la alimentación, ¿vale? Entonces, básicamente, la idea es que el único camino que hasta ahora ven la gran mayoría, por supuesto, hay gente que no piensa así, pero la gran mayoría de los ganaderos piensa que hay que desacoplarse del medio, ¿vale? Desacoplarse mediante tecnología, mediante instalaciones, mediante traer la comida de otro sitio, ¿no? Pues en este paradigma actual de, bueno, pues si no lo tengo aquí, lo puedo comprar de cualquier otro lado, ¿vale? Es decir, lo que se llama seguir haciendo lo que has hecho para venir al punto donde estás, ¿no? En resumen, los principales mensajes que os queremos dejar, que por lo que nosotros conocemos, hemos visto, los ganaderos tienen una posición desconfiada sobre el cambio climático, ¿vale? Lo dan importancia, pero menos que la sociedad. Y nadan entre el fatalismo, entre el no tengo nada que hacer, y el optimismo tecnológico, ¿no? Son los grandes perjudicados, pero también los principales acusados. Y esto genera un conflicto social que el problema desde nuestro punto de vista es que pues que se puede usar en el propio beneficio de los agentes que lo quieran usar, y no es en el beneficio del planeta o de los sectores ¿vale? Es decir, que está muy politizado y muy polarizado, y el sector ajeno y el sector ganadero no solo no es ajeno, sino que está en el centro del debate, ¿no? Por ser los principales perjudicados y por tener mucha influencia en las políticas tanto nacionales como europeas en nuestro caso, ¿vale? Y pensando hacia adentro, hacia el punto de los científicos o de los agentes más técnicos, bueno, pues tenemos que asumir que tenemos dificultades, que a pesar de que el sector te dice que confían en la ciencia, pues tenemos dificultades para conectar con nuestros estudios, con las visiones del mundo que tienen los ganaderos, ¿no? Y eso es un problema bastante importante, y sobre todo que este vacío de comunicación, por así decirlo, objetiva o técnica, se utiliza de una forma muy interesada, ¿vale? Y en determinadas situaciones pues hay una táctica deliberada de desacreditar el mensaje atacando al mensajero, es decir, ese conflicto, ¿no? De que el cambio climático pero no es natural, es también humano, ese conflicto pues es debido a esa táctica deliberada de decir, no, los que están trasladando el mensaje, esos no quieren tu bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto hemos acabado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, encantados de responderla. Gracias.
Daniel, perdona, has dicho que el 70% de los ganaderos piensan que las soluciones, las principales soluciones para luchar contra el cambio climático pasan por invertir en maquinaria, ¿sí? ¿Y la otra? Que es que aquí no se escuchaba del todo bien. El 70% de los ganaderos que nosotros hemos estudiado, ¿sí?, de media, invertir en maquinaria, invertir en instalaciones y comprar alimentación de fuera, lo que se llama la intensificación de la alimentación. Vale, gracias. El 100% del mundo científico está de acuerdo en que el cambio climático es totalmente causado por el hombre. Repítela. El 100%. Realmente hay algún tanto por ciento de decir, o sea, que la ciencia es errónea, cierto, además, con sus teorías que pueden ser cuestionadas, pero más y todo, es el 100% del mundo científico, ya no hablo de otros mundos, sino del mundo científico, o realmente todavía hay alguien dentro de la ciencia que realmente, porque sí, lo que sí que echo de menos es que si realmente hay alguien del mundo científico que todavía cuestiona esto por motivos científicos y por motivos que puedan estar en la sala, defendibles o no, estemos de acuerdo o no, pero realmente pues mi pregunta es, ¿y si realmente el mundo científico está al 100%? ¿O todavía hay gente que es respetable, gente científica también, gente que aporta sus datos? Al 100% nunca se está al 100%, pero hay un consenso dramático. Es decir, si no es el 100, es el 99% o el 99,9%. Por supuesto, hay voces disonantes, pero vamos, es abrumador el posicionamiento científico al respecto. Abrumador, absolutamente abrumador. Y es una discusión, aún así hay una discusión en el mundo de la ciencia, es un mundo muy abierto, o sea, muy abierto en el que todo se publica, es decir, que hay gente que no está de acuerdo, publica sus artículos y eso lo puede ver cualquiera. Pero el posicionamiento, si dices, ¿el mundo de la ciencia el 100%? Por supuesto que no. Son miles y miles de personas por todo el globo. Pero es abrumador, o sea, es aplastante. Los datos son absolutamente aplastantes. No hay ninguna duda al respecto. Sí hay alguna duda, es decir, hay algún porcentaje de gente. A lo mejor aclararía si realmente a lo mejor tuvieran un poquito más de visibilidad, a lo mejor incluso para la gente, para el pueblo en general, a lo mejor les serviría para inyectar a lo mejor esa desconfianza que tienen o lo que sea, porque a lo mejor, claro, están pensando que si es un 1%, es un 2%, pues no se le deja la posibilidad de debatir, de hablar, y entonces a lo mejor cuando la gente incluso puede desconfiar, ¿no? Es decir, que de alguna manera quizás ese 1% a lo mejor tendría que estar un poquito más representado en los medios y que hubiera foros en los cuales hubiera una persona que... Bueno, mira, al respecto, en el mundo científico se publican esas cosas y esas voces se escuchan dentro del mundo científico. Representan, digamos, pongamos un 2%, ¿vale? Al máximo que no lo es. En los medios de comunicación el posicionamiento más, llámalo crítico o negativo al respecto, es mucho mayor del representado en la comunidad científica. Es decir, se oye mucho más entre los políticos y entre los medios de comunicación proporcionalmente a las personas negacionistas o negacionistas 2.0 o 3.0, como lo quieras decir, representan mucho más en los medios de comunicación y sobre todo en las políticas que lo que representan en el mundo científico. Es decir, que yo te haría la pregunta contraria. ¿Por qué en los medios de comunicación y en el mundo político representan mucho más que la gente que sabe del tema? ¿Por qué está así? Tú me lo estás planteando que está así, pero no es verdad, está así, ¿vale? Tienes muchos programas de televisión y muchos políticos con unos posicionamientos que no tienen ninguna relación con lo que se sabe a nivel cuantitativo o a nivel de datos. A ver,